Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno te cubra a ti y a tu familia, hoy, mañana y siempre. Esta es tu casa, Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma favorita, de donde siempre hemos dicho que brotan las tres cosas más grandes. Ya tú la conoces: vida, vida y vida. Estamos aquí debajo de una atmósfera de gloria. Soy tu hermano pastor Pedro Julio Félix. Quien te ama, quien te quiere, está orando por ti. Sé que tú también lo estás haciendo por mí y por nosotros. Es que te aconsejo que te acomodes, que te sientes, bébete un poquito de agua si tienes un poquito de agua por ahí cerca, o un poquito de café, porque hay una bendición que tú tienes que disfrutar tranquilo ahí, porque la bendición del Espíritu Santo va a brotar desde esta tu plataforma Excelencia Cristiana. No estoy solo hoy, me acompañan dos ministros del Señor que portan una palabra, que portan una bendición del Señor. Son personas que fluyen, gloria al Señor, conforme a lo que el Espíritu de Dios ponga en sus labios. Y hay una bendición especial para tu vida hoy, que va a brotar en los labios de uno de estos dos ministros que están aquí en este día. Ellos se van a estar presentando a esta amada audiencia, Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Su hermano y amigo también, su hermano Braulio Florian, conocido como el hermano Braulio. Amén. Un placer para mí estar aquí en esta plataforma excelente, Excelencia Cristiana Televisión. Así que en este día prepárate, porque hay una palabra que va hoy a destapar tu arteria espiritual. Nuestro hermano. Muchas bendiciones, que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Quien está aquí de este lado, su hermano Willy Castillo Quesada, evangelista por la misericordia del Padre. Y estamos aquí para influir una palabra de alientos a aquellas personas que realmente la necesitan. Amén. Gloria al Sé Señor. que Dios tiene palabra hoy. Acomódate, porque la presencia del Señor va a fluir en el nombre de Jesús. Ministro, este escenario es suyo, pero Amén. le aconsejo algo. Santo. No se lo lleve, porque si usted se lo lleva, cuando nosotros volvamos no lo vamos a encontrar. Santo Dios. Fluya, pero déjelo aquí. Aleluya, bendito Dios. Amén. La paz de Dios sobre esta casa y sobre cada televidente que va a ver, cada persona que va a escuchar esta palabra. Que tu espíritu se active en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero ir inmediatamente, porque hay una palabra que necesita salir de la aljaba de mi espíritu para tu espíritu. Amén. Quiero ir inmediatamente al libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Amén. Vamos a tomar esta lectura ahí, porque todo lo que hagamos tiene que ser por la palabra. Amén. Y sobre la palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y dice el 10, él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, diga conmigo, no. No. Oye bien, esta palabra es fuerte. Dice, él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Demos gracias al Señor por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra que hemos leído en este momento. Gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra en este momento sea luz a nuestros ojos y a nuestra alma. Ilumínanos, Dios amado, para hablar de ella conforme a la libertad de tu Espíritu Santo, y que cada televidente, oyente que va a escuchar esta palabra sea edificado en la roca firme que es Cristo. Amén. Y que por ella, Dios amado, sea salvo todo aquel que le escuche en este día. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y queremos en esta preciosa hora ministrar esta palabra, y tenemos un tema poderoso. Queremos hablar hoy con el tema, oye bien, prepara tu mente y tu espíritu. Santo Dios. Oye, buscando lo difícil. Wow, gloria a Dios. Oye, buscando lo difícil. Santo. Esta palabra, ministro, nace de un mensaje predicado antes. Mientras prediqué en una actividad gloriosa, esa palabra quedó en mi espíritu, que no pude predicarla porque ya había predicado un mensaje poderoso con el tema recibiendo espíritu. Pero esta palabra se quedó en mí
Y mientras buscaba dirección del Espíritu Santo para hablar, digo, Señor, dame una palabra, porque estamos en un segmento poderoso, la hora de la unción, Santo. y hay que llevar una palabra que tenga la unción. Santo. Porque si estamos en el segmento de la unción, hay que llevar una palabra que haga que la unción quede sobre los oyentes, sobre las personas que van a escuchar. Aleluya. Y el Espíritu de Dios me trajo esta palabra. Y yo, Dios mío, ¿por qué nace este mensaje buscando lo difícil? Porque tenemos una generación que le gusta lo fácil. Wow. Y en una generación que le gusta la cosa fácil, hay cosas que no se consiguen en el modo fácil. Hay que salir del modo fácil al modo difícil. Entonces tú dices, pero ¿cómo así? Sí. A veces nos venden un evangelio falso, un evangelio de cosas fácil, un evangelio de cosas sencillas, pero en realidad el evangelio tiene un modo que es el modo difícil, donde se consiguen las cosas grandes y las cosas buenas. Cuando tú estudias la Biblia, la genealogía de cualquier hombre, mujer de Dios en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que ningún hombre que Dios marcó para un precedente especial pasó por cosas fáciles. Es muy fácil tú ver un hombre bendecido, pero todo el que fue bendecido pasó por un momento que él mismo entendía que era maldecido. Wow. Muy fuerte. Porque cuando tú te vas a la Biblia y tú hablas del rey David, el rey David pasó por el momento que tuvo hasta que hacerse el loco. ¿Sabe que hay gente que para poder soportar lo que le ha sobrevenido, hay momentos que han tenido que hacerse el loco, que hacerse el que no sienten o la que no sienten, pero siente, se hace el que no siente por causa de la palabra que está en su espíritu, porque todo hombre que Dios ha levantado en un momento X ha tenido que pasar por momentos duros, por momentos difícil. Cuando yo estudio la Biblia, me doy de cuenta de algo. Eliseo, oiga bien, un principio terrible. Eliseo, varón de Dios, ustedes que son gente conocedores de la escritura, conocedores de la palabra, a ustedes alguien dice una palabra y antes que la palabra salga por la boca, por la expresión, ya tu espíritu de antemano ha analizado la palabra. Ustedes saben lo que le estoy hablando. Hay gente que cuando tú te acercas a ellos, antes de tú darle la palabra, ya ellos, por cuanto el espíritu discierne la intención de la palabra, entonces ya en su espíritu hay una preparación para rebotar la palabra o para darle aceptación a la palabra. Santo. Y cuando yo veo la Biblia me doy de cuenta de algo. Eliseo nunca hizo un milagro mientras Elías andaba en la tierra. Tremendo, de verdad. Muy fuerte. Sí. ¿Por qué? Yo me pregunto, pero si ahora los aprendí, lo ponen como interino para dar clase. A mí en mi escuela hubieron alumnos que me dieron clase porque eran alumnos avanzados. Eliseo era un profeta avanzado delante de los demás profetas, excepto Elías en el tiempo. Pero fue tan fuerte que mientras Elías estaba en la tierra, en el ministerio profético, Eliseo nunca hizo un milagro. Wow. Y yo me pregunto, pero ¿por qué Eliseo no hacía milagros si era profeta también? Si cuando fue marcado por Dios, Dios le dijo, ese es el que te va a suceder, ese es el que viene después de ti. Pero allá hay unos principios demasiado terribles. ¿Por qué demasiado terribles? Yo todavía me sigo preguntando, pero ¿por qué no hacía milagro? ¿Por qué no oraba por la gente? ¿Por qué no pasaba nada? Porque Elías estaba en un tiempo profético. Y hoy hay gente que le vamos a actualizar el tiempo profético. Porque hay gente que está fuera de tiempo porque ha actuado antes del tiempo señalado de Dios para su vida. Me explico. ¿Por qué hay que buscar lo difícil? Le digo, es muy fácil un profeta profetizar mientras anda en la cobertura del profeta del tiempo. Hay gente que a veces Dios te lo pone al lado es para prepararlo después de ti. Me explico. Hay pastores que están pastoreando pero están fuera de tiempo. Hay evangelistas pero están fuera de tiempo. ¿Y cómo tú te das cuenta? Por ejemplo, cuando Dios señala a un hombre para un tiempo, para una generación. Creo que estoy hablando con la gente correcta hoy. Claro. Oiga, porque hay gente que fueron señalados para un tiempo de Dios. El que fue señalado para un tiempo de Dios, lo que tiene que discernir el tiempo. Una cosa es que Dios te llame, una cosa es que Dios te marque, una cosa es que tú tengas una palabra en tu espíritu y otra cosa es que el tiempo de Dios haya llegado.
Veo muchos hombres y mujeres de Dios que andan cabizbajo. Veo muchos pastores en crisis. Veo muchos ministros en crisis. Y yo me pregunto, la pregunta es, ¿y qué le pasa? Porque si fue Dios que lo llamó, mi alma adora a Dios, significa que tiene que haber un respaldo de Dios. No es que no hay respaldo de Dios, es que todavía tú no has concatenado, tú no has encajado, todavía tú no has hecho ancla en el tiempo de Dios en tu vida. ¿Sabe que hay pastores que donde ellos están formando muchos pastores? Hay pastores que ellos son pastores de pastores. Oiga, Dios me habló una palabra tan profunda en estos días. Hay pastores que ellos son pastores de pastores. Y hay evangelistas que ellos son evangelistas reformadores. Ellos son los que forman los evangelistas de la generación que viene. Pero ¿sabe qué? Mientras el profeta o mientras la profeta o mientras la pastora o el pastor de Dios está en el tiempo señalado de Dios para su vida, tú no puedes hacer interrupciones. Porque cuando tú haces interrupciones, tú desequilibras el orden profético en tu vida. Me explico por qué. Recuerde que cuando Elías está en su escenario, Elías es el profeta que Dios marcó para señalar una generación. Cuando tú ves en la Biblia, tú sabes que en el tiempo de Elías, en el entorno, en el territorio, en el perímetro, en Centroamérica, hablando en este tiempo, en Norteamérica, Dios siempre tiene hombres para marcados. Hay profetas que son profetas para alimentar la generación y hay profetas que son para alimentar un barrio. Es muy diferente. Habían profetas en diferentes lugares, pero ¿sabe qué pasa? Había un profeta que era el profeta Elías, que era el profeta de los pueblos. Cuando Elías llegaba, los reyes escuchaban su palabra. Cuando Elías llegaba, los gobernadores escuchaban su palabra. Pero ¿qué pasaba? Habían profetas en Jericó, habían profetas en Gilgal, habían profetas en todos los lados. Pero ¿sabe qué? Elías era el profeta de Dios marcado para ese tiempo. Antes que una palabra, oiga bien, porque hay diferentes profecías. Antes que llegara una palabra, aleluya, para establecer un orden, venía a la boca del profeta. Y cuando el profeta hablaba, la palabra traía cumplimiento porque era el profeta de tiempo. Habían profetas allí que profetizaban entre ellos y una profetizadera. Todo el mundo quería decir lo que vio. Escúchame bien. Una cosa es que tú disciernas lo profético y otra cosa es que tú estés autorizado para establecer lo profético. Una cosa es que tú andes con el profeta de Dios y tú disiernas lo que el profeta está haciendo, y otra cosa es que tú te atrevas a profetizar lo que está en la boca del profeta de Dios. Me explico. Cuando Elías anda con Eliseo, escucha bien, Eliseo anda detrás de Elías. ¿Quién es Eliseo? Eliseo es el sucesor. Eliseo es el hombre que va a portar la palabra que está en Elías. Es muy fuerte todo lo que voy a decir ahora. Adelante, varón. Usted está muy acelerado. Sí, estoy muy acelerado. Yo quiero como agarrarme porque creo que me voy a caer. Sí. Esto está muy fuerte. Salomón dijo que en la vida todo tiene su tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil esperar su tiempo? ¿Cuál es la situación? Usted lo dijo ahora mismo. Usted lo dijo en la pregunta. ¿Por qué es tan difícil? Y hoy nosotros estamos hablando con el tema buscando lo difícil. Yo he hecho esta introducción, pero es para entrar en el tema. ¿Por qué es tan difícil esperar su tiempo? Me explico. Usted lo acaba de decir. Es que es difícil. ¿Cómo es que tú tienes la palabra profética en la boca y todavía no es el tiempo de tú decirla? ¿Cómo es que nosotros de repente estamos aquí los tres, pero de repente Dios a ti te ha marcado para algo, pero nosotros andamos contigo? Nosotros andamos contigo, nosotros somos tu respaldo, pero nosotros no estamos autorizados para hacer lo que tú estás mandado a hacer. Wow. Cuando le dije que le iba a decir algo muy fuerte, Sí. Es tan fuerte esto que hay unos profetas que andan profetizando. Donde quiera que Eliseo se mueve, aparecen profetas y le dicen: ¿sabes que hoy será quitado tu Señor delante de ti? Sí. Cuando está en Gilgal aparecen los profetas. Cuando llega allá Betel, están los profetas. Cuando llega a Jericó están los profetas. ¿Qué le dice Eliseo? Eliseo era un profeta diferente. Eliseo lo único que le decía era: yo lo sé, calla. ¿Usted cree que Dios no se lo había revelado? Wow. Dios se lo había revelado, pero él tenía que hacer silencio porque él tenía que esperar el tiempo profético. Le dije ahorita en la introducción que Eliseo nunca se preocupó en hacer milagro mientras Elías andaba en la tierra, porque él entendía que él tenía que respetar el manto
profético. ¿Sabe qué es lo que le pasa a esta generación? Que esta generación no respeta los mantos proféticos. El profeta de Dios, el evangelista de Dios, el pastor de Dios tiene que entender que él tiene un presbítero que lo ungió. Y mientras el pastor que te ungió esté pastoreando, tú tienes que estar en quietud, observando el modus operandi que está usando el pastor. No, y hay algo, ministro, que hay cosas que no la va a entender ninguno de los profetas que estén al lado tuyo. La va a entender tú. Porque ellos querían como distraer a Eliseo. Sabe que hoy, sabe que tu siervo te lo van a quitar del lado. Y Eliseo estaba en silencio esperando porque él tenía un enfoque que ellos no sabían. Entonces hay profetas que a veces quieren desviarte a ti la atención de en realidad de lo que tú estás buscando. Aleluya. Sí, cuando la gente está buscando algo en Dios, tiene que cuidarse del profeta, tiene que cuidarse del apóstol, tiene que cuidarse de todo el que está al lado. Porque es que tú tienes un enfoque. Eliseo tenía un enfoque. Siga fluyendo. Oiga bien, mire, esto es tan terrible que, ministro, oiga, cuando tú logras entender, óigame bien, cuando tú logras entender por qué hay que entender los tiempos. Oiga, ¿por qué hay que entender los tiempos? La pregunta del mensaje es, ¿por qué? Oiga bien, ¿por qué Eliseo nunca hizo milagro? ¿Por qué nunca profetizó? ¿Por qué nunca dijo Jehová dice? Y era que Jehová no decía. Jehová decía. Pero él entendía una regla profética. Oiga, ¿por qué estoy hablando con el tiempo, con el mensaje, buscando lo difícil? Porque es muy fácil hablar. Santo. Es muy fácil decir. Pero no es fácil esperar. La palabra esperar es lo que te conecta a lo perfecto. La palabra esperar es lo que te hace estar atento, lo que te hace estar alineado a lo verdadero, a lo que te toca. Por ejemplo, aquí Eliseo está en espera. Llega un tiempo donde hay cumplimiento. Porque el caso es que necesitamos ver cumplimiento. Cuando tú ves cumplimiento, tú entiendes la verdadera razón del propósito por el cual tú has sido marcado. Le dije, estamos alimentando una generación que ha comido diferentes tipos de comida. Por ejemplo, espiritualmente la gente en este tiempo consume demasiadas cosas. Cuando tú consumes demasiada información, fácilmente cuando te den la información real, es como cuando tú pruebas muchos tipos de platos al mismo tiempo. Fácilmente tú pruebas la comida correcta y no puedes discernirla porque ya tu paladar ha sido engañado. Hay gente que no ha discernido su tiempo. Entonces cuando tú no discernes tu tiempo, tú entiendes que debe de acelerarte o debe de apresurarte a ver un cumplimiento. Yo entiendo un principio de llamado. Y es de que Salomón dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Pero hay algo. Es que yo entiendo de que tú tienes que ser bien selectivo para poder distinguir los tiempos. Y para tú poder distinguir el tiempo de Dios, tiene que estar bajo el alineamiento de una visión profética para poder distinguir eso. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay tanta gente. Salomón dijo, tiempos y oportunidades acontecen a todos. Y usted habló de respetar los mantos. Y hoy en día no se quieren respetar los mantos, amado. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que si tú eres el evangelista de turno, yo tengo que esperar que Jehová haga lo que va a hacer contigo antes de yo fluir en ese ambiente. Porque fue Dios que te eligió en ese momento. Tú eres el evangelista de ese barrio, de esa nación. Y eso hay que respetarlo. Igualmente, cuando Dios planta a un presidente, cuando Dios plantaba a un rey, ese era el rey de ese tiempo. Y había que respetar ese tiempo. Y hoy en día tenemos mucha gente que no quieren respetar los mantos, amado. Que es lo mismo que usted dice. Pero oiga esto. Es que los mantos son sellos. Sí. Cuando Dios sella, por ejemplo, un pastor, el manto profético, porque el manto profético no solamente cae en la vida de un profeta, no. Puede caer en la vida de un rey, puede caer en la vida de un pastor. Hay pastores que fueron marcados por Dios para formar una generación, para formar un movimiento. Entonces, ese pastor, aunque haga un cambio o aunque haga una elección en el movimiento, ese pastor fue marcado como cabeza.
ese pastor fue marcado porque en él no habita solamente ese manto, no es un reconocimiento público y social, es una unción derramada, es una marca espiritual que hace que cuando él actúa, Dios se mueve con él. Pero quiero centrar algo en el mensaje. ¿Por qué yo hablo con el tema buscando lo difícil? Porque tenemos gente que cuando se ve frente a la circunstancia, ellos sucumben. Hay gente que cuando se ve bajo presión, se ve bajo circunstancias negativas, ellos entienden que lo de Dios se acabó en ellos porque ellos están monitoreados. Como hay un sistema que le ha enseñado que cuando viene dificultad, como cuando hay tormenta, tú entiendes que Dios no está. Cuando el matrimonio se está tambaleando, por eso hay muchos hombres y mujeres de Dios que cuando ellos son probados por Dios, ellos sueltan. Por ejemplo, si tú tienes un matrimonio, la gente cuando le hablan de un matrimonio, que Dios le da una pareja, cuando Satanás viene en contra del matrimonio, hay muchos que sueltan el matrimonio, se divorcian, porque ellos entienden que cuando viene la prueba, ese matrimonio no es de Dios. Lo que pasa es que tú querías un matrimonio fácil, tú querías una familia fácil, entonces una familia fácil es una familia que no ha sido marcada por Dios. Cuando tú, oye bien, cuando tú eres marcado por Dios, cuando tú eres señalado por Dios, para tu vida vienen cosas duras, para tu vida vienen cosas difíciles. Pero ¿qué pasa? Dios obra en medio de lo difícil. ¿Por qué? Cuando Elías le dice a Eliseo, óigame bien, cuando Elías le dice a Eliseo, tú has pedido algo que nadie ha pedido. Tú has pedido lo difícil. La mayoría busca lo fácil. ¿Quién no quiere un manto que caiga y le caiga encima? ¿Quién no quiere una unción? ¿Quién no quiere un ministerio que te lo traspasen, que te haga una transición? Pero no es lo mismo cuando tú, oye bien, pagaste un precio por un manto que sobre ti caiga un manto cualquiera. Es que cuando tú pagas el precio por los mantos, tú sabes realmente lo que tú tienes. Amén. Cuando tú pagas el precio, tú sabes lo que tú tienes. Porque en una ocasión Jeremías quería abandonar. Todo el mundo sabe aquí que Jeremías en una ocasión le dice a Dios, yo no voy a profetizar más en tu nombre. Sí. Nunca me hable, yo no quiero hablar más en tu nombre. Pero era por la opresión que aleluya tenía, amado. Lo que pasa es que la gente hoy en día, amado, la gente hoy en día quiere lo fácil. Y a nosotros nos han engañado durante tantos años que nos han pintado un evangelio fácil, un evangelio light, amado. Yo le hago una pregunta fuerte al varón. Sí, amado. Entonces, nos han plantado un evangelio que simplemente hay que venir a la iglesia, adorar a Dios, gozarse, brincar. Y ya. Pero cuando vienen las dificultades, por eso lo dicen en el libro de Pedro. ¿Por qué se sorprenden con el fuego de la prueba que le ha sobrevenido como que alguna cosa extraña o estaba aconteciendo? Entonces, tenemos principios bíblicos que nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, Pablo dice que la aflicción del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que ha de venir. Entonces, cuando nosotros tenemos un principio, tenemos que entender claramente de que la Biblia dice que la leve tribulación es momentánea. ¿Qué es lo que van a producir nosotros, varón? Excelente eterno peso de gloria. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Después de la prueba, ¿qué es lo que viene? Gloria. Gloria. Entonces la gente quiere gloria sin prueba. Sacrificio. La gente quiere gloria sin tribulación. Aleluya. La gente quiere gloria sin pasar dificultades. La gente quiere gloria sin que lo critiquen. La gente quiere ser profeta sin que lo murmuren. Sin que le entren a palos, sin que lo tiren en celda. La gente quiere ser profeta, amado fino, pero no quiere pagar el precio. Entonces, lamentablemente, cuando tú sufres un manto, y tú sabes que ese manto, tú lo heredaste bajo sangre, bajo dificultad, tú valoras lo que tú tienes. Por eso tenemos gente con ministerio desperdiciando el potencial, porque ellos no saben lo que tienen, amado. El varón dijo algo ahorita muy fuerte, y yo le voy a hacer una pregunta a usted en base a eso. Usted dijo al principio que hay pastores que están como golpeando a la ciega. Y yo he visto lugares donde han habido iglesias que más tú pasas y de un momento a otro tú dices Salón Doña Juana. Y tú dices, pero guau, pero Salón Doña Juana. Pero ahí no era que estaba la iglesia donde estaba pastoreando el pastor fulano de tal. Sí, lo que pasa es que él se movió y ahora pusieron un salón ahí. Y él está pastoreando en la esquina allá, en tal esquina. Tú pasas por la esquina y ahí está la iglesia, pero pasa entre un año y tú encuentras Colmado Federico. Y tú dices, pero aquí no era que estaba el pastor
que estaba donde estaba el salón y ahora vino para acá. Sí, lo que pasa es que ahora él también se movió. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero que usted me diga cuál es el problema. Oiga, pastor, el punto es el siguiente. Porque no se puede estar como estaba el pueblo de Israel de tienda en tienda. Y estoy en esta tienda hoy y mañana estoy en esta tienda. Tú no eres israelita para estar en tienda en tienda. Tú no eres peregrino para estar en tienda en tienda. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué tiene que haber un problema? Desate ese código. Oiga, varón, lo que pasa es lo siguiente. Es que lo difícil, le dije, la mayoría busca lo fácil. Lo espiritual, Dios no se lo prometió fácil a nadie. Por ejemplo, hay gente que no se terminó de formar. Hay pastores que salieron en 60%. Oiga bien, porque por eso es que en este país hay tantos pastores y tantos ministerios efímeros que desaparecen. Y vemos tanta gente que no fueron formados. Gente con doctrinas diversas. Gente que cuando tú le hablas de algo de la Biblia, ellos creen más a un concepto religioso. Hay gente que dicen que hasta el café es pecado. Hay gente que dice que beber el café es pecado. Y la gente, oiga bien, y la gente que fueron portadores del evangelio bebían café y nunca hablaron que era pecado. Porque, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían la simiente verdadera. Entonces hay una generación que se ha ido detrás de la fábula, se ha ido detrás de lo que oye, detrás del contenido, detrás de las palabras vanas. Pero cuando tú buscas una generación seleccionada, una generación que no anda mirando qué traje tiene el ministro, sino que anda con una mente limpia. Oiga bien, para el que es limpio, todas las cosas son limpias. Pero para el que es impuro, todas las cosas son impuras. ¿Qué pasa cuando hay un hombre o una mujer que no ha sido formado por Dios? Porque quiero entrar ahí para centrar la palabra que el Señor puso en mi espíritu. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser formado. El problema de la mayoría de los profetas de esta generación, de los ministros, de los líderes, de las mujeres y de los hombres que tienen el encargo de llevar el evangelio, es que no han sido formados. La ventaja que tuvo Eliseo, y quiero salir de ese punto para entrar en el punto de gloria. ¿Usted dice formado por Dios o por el hombre? Formado por Dios en la mano de un hombre de Dios. Porque cuando hablo de formación, Dios te llama, pero tú tienes que ser formado a los pies de un hombre o de una mujer de Dios. Cuando Elías es llamado por Dios, Elías, oiga, es muy fuerte esto. Sí. Anoche desataban una palabra en un lugar y le decía a la gente, es que antes de tú depositar, en ti tienen que haber un depósito. Si la empresa no te deposita el pago, tú no puedes pagar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué? Si tú no recibes un buen depósito, entonces tú no podrás depositar nada. Tú lo que vas a tener es lo que otros presumen. Porque Dios me dio una palabra a mí. Oiga, ¿qué palabra me dio el Señor? ¿Sabe que hay gente que está viviendo el sueño de otro? Me explico. Lo que fácilmente tú quieres tener es lo que otro tiene. Wow. Tú no ves que hasta los carros viejos se venden. Pero yo creo algo ahí. Yo creo un principio, varón. Lo que pasa es que cuando tú quieres tener lo que otro tiene es porque tú no te conoces. Pero escúchame bien. No, porque mira qué pasa. Eso yo no lo veo tan mal. Porque el Señor dijo, el mismo Pablo dijo, en cuanto al obispado y el pastoreo, que si alguno anhelaba obispado, bueno, el anhelar algo que otro tiene o ser algo no es el problema. Ahora, el asunto está en que tú permita que Dios trabaje en ti y que tú puedas reunir ese tipo de cualidades para hacer lo que tú quieres ser. No, yo creo que cuando tú estás pendiente a lo porque yo le voy a decir algo a usted, perdone que lo interrumpa, yo le voy a decir algo. Yo, Julio Félix, yo creo que dentro de 2 o 3 años, creo yo, de acuerdo a cómo yo veo el sistema, creo yo que dentro de 2 o 3 años, lo único que va a haber en la iglesia es un profeta. No va a venir un apóstol, no va a venir un adorador, no va a venir un diácono, no va a venir un profeta, porque es el único ministerio que yo veo como que la gente está como muy interesado en este. ¿Por qué? Amado Paz. ¿Por qué?
amado pastor. ¿Qué es lo que pasa con el ministerio profético? ¿Por qué? Porque es que la gente nada más quiere ser profeta. ¿Por qué? Y es la frase que, que se oye en los labios de la gente. El profeta, la profeta, el profeta, la profeta, el profeta. Nadie quiere decir el siervo porque nadie quiere servir. No, porque a la gente no le gusta servir. Fue lo mismo que venimos Desate, lo que usted tiene algo demasiado terrible, que vamos casi a hacer. El varón está hablando de lo que es difícil. Yo le voy a dar un principio bíblico para que ustedes entiendan algo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, amado, con mano dura de egipcio, lo sacó y lo llevó al desierto. Pero yo quiero que la gente entienda algo. Dios le prometió al pueblo y le dijo que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo tuvo que enfrentar primeramente. El primer ataque que tuvo ese pueblo fue con los amalecitas. Los amalecitas atacaron. Porque quizá ellos entendían que era fácil. El pueblo de Israel entendía que la tierra que ellos iban a ver, una tierra que ellos iban a llegar simplemente aquí, todos ya la llegamos y que no iban a enfrentar lo que estaban ahí. Porque en esa tierra habían gigantes, amado. Habían gente peligrosa y tenían que enfrentarlo a los israelitas. Entonces, el amado aquí dice que a la mayoría de nosotros, los ministros de Dios, nos gustan las cosas fáciles. Porque nos lo han enseñado. Porque nos lo han enseñado. Nos han vendido una idea en la fe de que en Dios, con tú declarar la palabra, ya es así. Es así. Oye bien, tú tienes que entender, una cosa es tú declarar la palabra espiritual y otra cosa es tú poseer la tierra. Una cosa es que tú declares la palabra y Dios active el sí, y otra cosa es la transición que tú vas a pasar para poseerla. Le dije, quería salir del punto de ahí para llegar al punto del mensaje. Le dije que la mayoría está buscando un sueño, pero se está olvidando de vivir la realidad. Cuando Elías es quitado de Eliseo, Eliseo quedó con el compromiso, porque la mayoría quiere beneficio sin compromiso. Usted decía que en un tiempo casi no va a haber pastores, porque a la gente le gusta más el ministerio profético. Lo que pasa es que el ministerio profético es más bien vendido que el otro ministerio, porque el ministerio pastoral es compromiso. Hay muchos ministerios que representan compromiso, pero hay otros ministerios que lo que representan simplemente es movimiento. La gente se confunde por el sonido y el movimiento, donde Dios está llamando a gente a responsabilidades. Pero le dije que iba a tocar un puntico muy sencillo y muy sensible referente al mensaje. ¿Por qué hay que hablar de lo difícil? Porque en lo difícil es que está la calidad. Cuando Elías es quitado, él le dice, aquí que viene lo fuerte, le dije, ¿qué fue lo que pidió Eliseo? Una doble porción. ¿De qué? De su espíritu. De su espíritu. Le voy a decir una palabra aquí, que hay mucha gente que va a estudiar la Biblia. Oye, ¿por qué? Cuando usted estudia la escritura en el versículo 9, oiga bien, dice que él le dijo que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero ¿cómo así? Me explico. Pero ¿qué doble porción es que está pidiendo? Porque Eliseo nunca pidió manto. Eliseo pidió manto. No, una doble porción. Pidió unción. Tampoco. Hay hasta una canción que dice que era una doble porción de unción. Pero escuche bien. Pero lo que está... él está pidiendo doble porción de espíritu. Cuando usted estudia la Biblia se va a dar de cuenta que lo que estaba pidiendo Eliseo no era ni poder. Él estaba pidiendo, oiga bien, él estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. Perdón, hágame un paréntesis ahí. La gente cree que lo que Eliseo pidió fue una doble porción del espíritu de Dios. No fue una doble porción del espíritu de Dios, fue del espíritu de Elías. ¿Por qué? Cuando usted se va acá a los últimos libros en la Biblia, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente y dice, y no llovió por 3 años y 6 meses. Entonces dice que Elías tenía un espíritu. Óigame bien, ¿qué es lo que le falta a esta generación hoy? Espíritu. ¿Qué te falta a ti? Porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser pastor. ¿Y tú crees que ese pastor es así? ¿Tú crees que ser pastor es poner un púlpito y poner una bocina en la marquesina? Ser pastor es tener el espíritu de pastor. Ser pastor es recibir el espíritu. Dios me mostró algo muy sencillo. Mire que es lo que Dios me mostró. Cuando alguien anda con un manager de pelota, ¿en qué se convierte? En un pelotero. Entonces, cuando tú, porque quiero despertar algo en mucha gente, hay pastores que son formadores,
Pero hay gente que van donde los pastores que forman y se le convierten en batalla. ¿Por qué? Porque hay gente que van a la iglesia, ellos fueron nuevos creyentes, no sabían nada de la Biblia. El pastor de Dios lo tomó, lo doctrinó, lo enseñó, lo formó, lo enseñó hasta vestirse como un hombre de Dios, le enseñó a comportarse como un hombre de Dios. Pero fácilmente en vuelta de 3 años ya ese discípulo ya quiere gobernar la iglesia donde lo formaron. ¿Qué quiero decirte? O fácilmente hay profetas que agarran a alguien y le dicen, ven, cáeme atrás. Eso fue lo que le dijo Elías a Eliseo. Ven conmigo, sígueme. Y dice que cuando usted ve la trayectoria, cuando Elías le pide a Eliseo que se quede, Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. El hombre andaba detrás, pero no andaba detrás de un manto. El hombre podía decirle, déjame el manto y vete. No. Él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo. A donde tú estés, yo voy a estar. ¿Y sabe qué pasó? Él dijo, lo que yo quiero de ti no es lo que quieren los demás profetas. Yo no quiero manto. Yo no quiero ministerio. Yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. Yo quiero que el espíritu, que lo que está dentro de ti vive en mí. ¿Sabe qué es lo que le falta a mucha gente? Recibir de lo que recibió el otro. ¿Pero qué recibió el otro? Espíritu. Yo no estoy hablando de cosas materiales. Yo no estoy hablando de guagua. No estoy hablando de apartamento. No estoy hablando de fama. No estoy hablando de nada de esto que se puede ver. Yo te estoy hablando que tú necesitas recibir del espíritu de Dios o del espíritu del hombre de Dios. Porque hay otra cosa. Hay 2 tipos de espíritu. Una cosa es tener el espíritu de Dios y otra cosa es tú ser lleno del espíritu del hombre que te formó. Me explico, es que esto es muy delicado. Por eso es que se ve, yo conozco, disculpe que le interrumpa, yo conozco una iglesia que era una iglesia de mucho fogueo, una iglesia muy, muy activa. Pasó un tiempo y a la iglesia cambiaron el pastor. Y de un pastor muy activo, pusieron un pastor que su expresión era, yo no sé si era que él, su expresión era, Dios le bendiga a mis hermanos, la paz de Dios sea con usted. Y esta noche vamos a adorar a Dios. Y la gente fue, y ese era su estilo. Esa era la forma de él. Él era de un espíritu pasivo. Pasó un tiempo y todo el mundo pasó a ser casimente, incluso la voz de casimente todo el mundo comenzó a parecerse la voz del pastor. Porque ese era el espíritu de él. Él no era de una gente de un espíritu vivo, un espíritu activo, un espíritu fogoso. Por ejemplo, por eso vemos el asunto de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista viene, dicen que el espíritu de Elías reposaba en este hombre. Claro, porque Juan viene, generación de víboras, y arrepiéntanse. Con un espíritu demasiado violento, terrible de Elías. Con un espíritu activo. Sí. ¿Por qué es importante un espíritu activo? Porque mientras Elías anduvo en esa tierra, el orden de Dios se establecía. Sí. El hombre que tiene un espíritu apagado, hasta la familia pierde y ni se da cuenta. Usted no ve cristianos que han perdido el matrimonio, sí, que han perdido la familia, pastores que le han quitado hasta la iglesia, claro, porque ellos tienen un espíritu de mosquita muerta. Sí. El hombre de Dios tiene que tener un espíritu activo, un espíritu de vida, un espíritu de inteligencia, de discernimiento. Claro. El hombre de Dios no puede estar pasivo. Cuando tú estás mucho tiempo pasivo, ¿sabes qué? Tú entras en un letargo, tú entras como en una muerte súbita. Estoy vivo, pero como que estoy muerto. Mi alma adora a Dios. Tú tienes que tener un espíritu de vida, que por donde tú pases sepan que pasó el hombre de Dios. Que por donde tú pases sepa que pasó una mujer de Dios. Tú no puedes vivir como que siempre tú te enluto. Allá en la iglesia, yo a veces me digo, la que va a dirigir el devocional, vamos a dirigir. No, permiso. Vamos a cantarle a Dios. No me venga a mí de que, porque tenemos dinamita. No, si tú tienes dinamita, muéstralo. Vamos a darle a Dios lo que le vamos a dar y vamos a dárselo de verdad. Entonces, si tú vas a tocar el pandero, tócalo. Si tú vas a tocar la güira, tócala. Si tú vas a tocar la tambora, tócala. Vamos a hacerle una fiesta a Dios. Porque a Dios le gusta lo vivo. Dios es un Dios de vida, 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 vida. Por eso ese es mi eslogan. Ese es mi eslogan. Mi eslogan es vida. A mí me gusta la cosa. Gloria al nombre de Jesús. Si vamos a adorar a Dios, vamos a adorarlo. Entonces, una doble porción del espíritu de Elías. Es un contenido
que no todo el mundo está preparado para ¿Te entenderlo. parece que pidió eso también? ¿Sabe por qué? Oiga, ¿por qué? Porque cuando Eliseo recibe la doble porción de espíritu, ¿qué fue lo que hizo? Quiero entrar ahí para cerrar este mensaje. Agarró todo. Dice que cuando, oiga bien, cuando Eliseo ve que Elías, Dios se lo lleva en el carro de fuego y en los caballos de fuego, dice que él cogió ¿qué? El vestido de Elías y lo rompió en dos. Y dice que cogió el manto y de la misma forma que Elías lo doblaba, dice que lo dobló y golpeó el Jordán y se devolvió. Y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? El Jordán se abrió, porque ¿quién está en ese hombre ya? Elías se fue quitado de él, pero el espíritu de Elías quedó sobre Eliseo. Y por cuanto quedó la doble porción en él, Eliseo no sabía ya. Eliseo lo pidió, pero él no sabía que desde ese instante empezó a operar el poder de Dios y el espíritu de Elías sobre él. Escuche bien. Pero espérese, porque está desatando algo. Porque en ese espíritu de Elías que pidió Eliseo, es una revelación demasiado profunda. Pero oiga esto, pastor. Porque ahí se esconde algo demasiado más profundo que lo que nosotros no imaginamos. Oiga, dice que cuando él cruzó el Jordán, los demás profetas se quedaron los 50 en Jericó. El punto fue que cuando él cruzó al otro lado, lo primero que hizo fue que fue a una ciudad llamada Jericó, donde la tierra era estéril y el agua era amarga. ¿Y sabe qué pasó? Y dice que él hizo que la fuente de agua, que eran amargas, se convirtieran en agua dulce. Porque el hombre quedó marcado con el hombre que marcó la generación. Y lo que estaba muerto en ese entorno, inmediatamente el hombre fue catapultado por Dios. Empezó a cambiar no solamente la vida de la gente, sino empezó a cambiar la atmósfera, la ciudad. Y lo que faltaba en el lugar, el hombre de Dios dijo, ¿es agua muerta que tienen? Pues entonces desde hoy esa agua recibe vida. ¿Se podrá todavía a esta altura de juego pedirle a Dios el espíritu de Elías? Claro, amado, es que fue un espíritu de acción. Es que no hay una cosa que el hombre se disponga que no lo logre, amado. Wow. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta lo fácil. Este ha estado demasiado poderoso, la gloria del Señor. Uno se mete en esta cabina y uno, aquí cuando se comienza a fluir, esto es una cosa demasiado terrible, pero cuando hemos sido arropados por el tiempo, uno quiere fluir, pero tiene que detenerse. Gloria al nombre del Señor. Si tú eres de los que estás buscando lo fácil, lee la Biblia, porque a ningún hombre llamado por Dios en la Biblia le fue tan fácil. Si no te han enseñado eso, te están engañando. Entonces, creo que esto es un mensaje demasiado poderoso, es un mensaje para despertar el espíritu. Gloria al Señor. Yo creo que lo que tienen el espíritu de Elías que no está fluyendo, creo que este es un tiempo de pedirle a Dios el espíritu de Elías, porque estamos en un tiempo de demasiada violencia, demasiada batalla espiritual. Ministro, no podemos terminar, gloria al Señor, sin que usted haga una oración por esa mala audiencia que está ahí, que está buscando lo fácil. Aleluya. En esta hora vamos a orar. Y voy a orar a Dios para que te haga entender tu realidad. Porque tu realidad es que no va a ser fácil. Suelta esa idea de lo fácil. Porque en lo difícil Dios se va a manifestar a ti. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Dios, que esta palabra, aleluya, que ha sido declarada a través de tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Padre, te pido que bendiga a cada oyente, cada hombre y mujer que ha escuchado esta palabra. Y que tu espíritu, Dios amado, vaya fortaleciendo esos espíritus. Y que una doble porción del espíritu, aleluya, de vida, de avivamiento, del espíritu de Dios, sea sobre esa persona. Y esos espíritus apagados, ven en ellos sobre ellos espíritu vivo. Aleluya. Y esa gente que está ahí cabizbaja, triste, angustiada, melancólica. Toda melancolía se vaya. Y que una doble porción de espíritu de vida vaya sobre cada uno de ellos. Y que esa mentalidad caída, esa mentalidad presa, Dios amado, esa gente que espiritualmente están secuestrados hace mucho. Y que lo único que ven es prueba y aflicción. Tú le hagas entender el reino. Y despierte su espíritu a una dimensión mayor. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte a esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Dale like a esto, compártelo, envíaselo a 100 o 200 personas. No te quedes callado. Gloria al Señor. Dile a tu hermano que tú conoces que está cabizbajo,
Es tiempo de levantarse. Aviva tu espíritu, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así que comparte esto. Si no te has suscrito a esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, este es el momento de suscribirte en el nombre del Señor. Estuvo contigo tu hermano pastor Pedro Julio Félix y nuestro hermano ministro Evangelista Braulio Florian, conocido el hermano Braulio. Nuestro hermano Willy Castillo Quesada, evangelista por la misericordia de Dios. Amén. Braulio. Yo sé que hay personas que posiblemente quieran conocer cómo contactarlo a usted para pedirle alguna opinión, alguna sugerencia, algún consejo concerniente a cómo avivar su espíritu. ¿Cómo lo conseguimos? O fácil, eso es a través del 809-496-4743. 496-4743 con el 809. Estamos disponibles para darte una palabra. Así que ya tú escuchaste, la paz de Dios sea contigo y mañana y siempre. Shalom, shalom.